Este es un plato que yo también tengo en el restaurante, es un plato que tengo en el restaurante hace mucho tiempo, que se puede ver como una cosa muy simple, pero que al final a mí me funciona increíble, ¿vale? Y es una cosa bastante, ya te digo, sencilla y por otra parte diferente y a la vez también un poco divertida de comer. Vale, vamos a hacer un chicharrón de pulpo. ¿Sabéis lo que es el chicharrón? Chicharrón, chicharrón puede ser muchas cosas, pero chicharrón llevado a cocina latina y vamos a hacer un pulpo frito. El pulpo normalmente no se suele comer frito, es una cosa que se puede comer a la parrilla o solamente hervido, no es un bicho que se le suele dar fritura. Pero pensando en la fritura de los calamares, por ejemplo, acabamos haciendo esta receta que es muy sencilla de hacer. También hay otra cosa, nos da mucho rendimiento al pulpo, porque el pulpo es un producto que es caro de por sí, que la gente lo valora mucho, pero que al final pones una pata de pulpo y es caro, se te convierte en un plato caro. Y esta es una forma de hacerlo rendir más, seguir dando un ingrediente que a la gente le gusta y ponerlo de una forma un poquito más divertida. Mis hijos, es el plato favorito de mis hijos del restaurante, es el chicharrón de pulpo. Depende de las tiradas, también los hay más fuertes de sal, un poquito menos. Probarlo está bien porque así ya sabes cuánta sal le vas a tener que añadir. Esta es una buena pata de pulpo, yo la voy a cortar de este grosor, lo podéis cortar ultra fino, resultado es diferente, así va a ser un poquito más carnoso, pero si lo cortáis muy fino, y nosotros a veces cortamos con la misma máquina de cortar fiambre, cortamos y hacemos como que prácticamente son como pequeñas galletitas crujientes de pulpo, ¿vale? Y es otra versión del mismo plato que nosotros la hemos empleado durante tiempo, ahora la hemos pasado, está un poquito más gordo, pero que también queda bien. Cortar el pulpo, ponerlo en un bol y alinearlo. Aquí ya es donde tiene que entrar vuestra imaginación un poco, alinearlo como queráis. Yo directamente me voy a un adobo como más tradicional y vamos con orégano. Así es como adobaba mi abuela ¿cómo se dice esto? Así es como adobaba mi abuela, una versión de cómo adobaba mi abuela el lomo. Pues lo que hacemos nosotros allí en el restaurante es ponerle un poquito de orégano. Pimienta negra también le ponía ¿cómo se llama esto? Al lomo. Pimienta negra, comino, le voy a poner pimentón y aquí hay un momento en el que yo ya empiezo a deciros que empecéis a jugar un poco. Si yo lo hago exactamente como mi abuela, pues bueno, no tenía mucha gracia. Entonces, como quiero que esto se me vaya un poquito más a algo más étnico, por decirlo así, le voy a meter también la sriracha y lo voy a hacer un poquito más entre Asia, que viaje un poco entre Asia y Latinoamérica. Voy a echar esto que también tiene coincidencia. ¿Conocéis los anticuchos peruanos? Sí. Anticucho peruano, los anticuchos suelen ser como pequeños pinchitos que se hacen a la parrilla. Por ejemplo, los de corazón son súper conocidos y el adobo es muy similar a esto, o sea, cambia un poquito por aquí, otro poquito por allá, pero casi todo es lo mismo. Entonces, pensando en eso, vamos a empezar a meterle cosas que mi abuela no le metería, como la lima, el ácido del vinagre lo vamos a cambiar por la lima, ¿vale? Y ahí ya nos acercamos más a Asia y nos acercamos también a Latinoamérica. Sí que le voy a poner un poquito de sal para que no se nos baje luego el sabor ese más fuerte del pulpo. Si la encuentro, que tiene que estar por aquí la sal, ¿no? Sal. Vale, yo la receta que os hemos pasado a vosotros, no sé exactamente si está así, es que me es igual. Sí, está así. O sea, realmente no me importa. Porque, y con esto vuelvo a repetir a los que no estabais antes, cuando yo doy recetas no estoy dando la Biblia, os estoy dando ideas y os estoy obligando en cierta medida a que probéis, ¿vale? La idea es no hacerlo, ¿para qué? Para que vayáis probando y vosotros encontréis vuestro verdadero gusto dentro de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Vale, a esto le vamos a poner un poquito de sriracha, ¿vale? Para empezar a acercarlo al otro lado. Le pongo un poquito de nada y lo dejo adobando. Nosotros en el restaurante lo adobamos y lo dejamos normalmente desde el principio del servicio hasta, o sea, desde el principio del día como a las 10:30, una cosa así, cuando ya han marchado todos los caldos, lo tienen todo listo, adoban esto y lo dejamos como esas 3-4 horas, ¿vale? Dejarlo de una noche para otra lo podéis dejar, pero cuanto más tiempo lo dejáis el limón empieza a actuar, o sea, ya se empieza a cartonar un poco el pulpo. Sí os recomiendo que lo hagáis más, por decirlo de alguna forma, al momento. Es que esto es muy... O sea, todo lo que estoy haciendo, yo lo veo y digo, es tan fácil. O sea, que tenéis... O sea, ¿cómo decir esto?
que os animéis a probar cosas sencillas, ¿sabes? Muchas veces estamos en el restaurante y empezamos a flipar con Ferran Adrià y esta gente hace cosas muy guays, pero tienen al lado a tropecientas mil personas y un taller donde experimentan y tal, o sea, querer llegar ahí sin tener todo eso es una tontería, pero se puede aprovechar todo lo que ellos hacen, porque lo que estudia esta gente, lo que está haciendo esta gente todo el rato, a nosotros también nos sirve. Tiene unos libros maravillosos, tiene unas ideas increíbles, sobre todo fijarse en la base de las cosas que hacen, pero creo que con una mirada mucho más selectiva y mucho más de niño. Los niños cuando miran a las cosas no la miran en global, o sea, la miran en global y luego se van fijando en detalles, ¿sabes? Y creo que tenemos que tener esa mirada de niños que saca de repente decir, ostras, si ese tío ha mezclado piña con tomillo. No pensar que ha hecho una esferificación de no sé cuánto y tal y querer ir a hacer la esferificación, que es donde vamos los adultos. Hacer la esferificación, ¿sabes? Como idiotas ahí. ¡Boh! En vez de fijarte en lo esencial, que era que este tío ha mezclado dos sabores increíbles. Eso es en lo que esto quiere decir, probar en cosas sencillas para llevarlas a vuestro terreno. Esto es importantísimo siempre, ir a vuestro terreno, porque si de repente empiezas a tirar por un lado que realmente no es lo tuyo, pues está jodido. Y Ferran Adrià ha ayudado mucho al mundo de la gastronomía y ha hecho mucho daño también, porque hay mucho que por ahí que se cree que es Ferran Adrià, y Ferran Adrià es complicado, tiene muchas cosas detrás. Vale, vamos con... Vale, harina para fritura. Esto también es importante. Cada harina sirve, o sea, las harinas, pues por suerte ahora tenemos... Antes la harina era la que era. Y si a mi abuela tú le dices que harina para fritura, te decía, niño, ¿y eso qué es? Porque tenían una harina y era la que utilizaban. ¿Vale? Pero vosotros ya tenéis... Y en cualquier catálogo de distribuidor vas a poder encontrar harina específica para cada cosa. Tiene un porqué, no es baladí, no lo hacen por solo que le cambien la etiqueta y ya está, sino porque tiene sentido que se utilicen este tipo de harinas. También os digo que puede ser que tú utilices este tipo de harina y el resultado quieras el de la harina tradicional. También puede ser, no porque ponga que esta es de fritura solo la voy a poder utilizar para la fritura. Yo en el restaurante tengo muchas salsas trituradas, frescas trituradas, algunas que son cocinadas y luego trituradas, pero luego cocinadas largo tiempo, pero tengo muchas que son frescas. O sea, que yo meto cosas así, pum, 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 ¿por qué? Porque quiero un sabor tirando más fresco, pero quiero algo que también pueda hacer cada día, no me requiera tampoco de un trabajo de la leche, porque ya los tengo como esclavitos a veces con cosas, porque hay cosas que también soy muy meticuloso. Por ejemplo, nosotros los cherries los servimos pelados todos, con un sopletito y pelan todos los cherries. Claro, cuando toca hacer cherries la gente se mete debajo de la mesa. Nadie quiere saber nada, pero en todas estas cosas sí que intento también que dentro del restaurante y dentro de lo que se hace haya cosas que sean resultados, o sea, optimizar los recursos al máximo. Y este tipo de salsas trituradas y frescas son increíbles, o sea, y todas, al final pensar en un salmorejo, por ejemplo. El salmorejo es una salsa perfecta. Yo en uno de mis restaurantes tengo el salmorejo, que lo utilizamos como salmorejo, pero también lo utilizamos para servir con una ostra. Ostra con salmorejo, no tiene más, ostra y salmorejo. Y está increíble. Tenemos también el salmorejo en un arroz que es arroz con zamburiñas y lleva salmorejo de complemento, o sea, es el mismo ingrediente, me sirve para 3 preparaciones, que podrías pensar, yo soy anti, esto me lo han puesto en todos los lados. O sea, como que hay gente que de repente dices, hostia, me encuentro en todos los platos la misma historia. En este caso, por ejemplo, el resultado hay que mirar muy bien cómo el resultado de esa salsa, cómo interfiere esa salsa en el resultado de un final de un plato. En este caso, de estos 3 platos, uno es el salmorejo solo a su rollo, otro es el arroz con zamburiñas y otro es ¿cómo se dice esto? La ostra. En los 3 es totalmente diferente y aunque es el mismo ingrediente no puedes decir, hostia, me estoy cansando, porque realmente es que en el arroz también se tira las manos a la cabeza y dices, salmorejo arriba de una paella. Bueno, encima estamos en Valencia. Arroz con cosas. Perdón, he dicho arroz con cosas, no he dicho paella. No me daba cuenta yo que estaba en Valencia. Algo te íbamos a decir ya. Y he venido solo. He venido solo. Vale, le voy a poner cebolla morada.
Esto nació también, hablando que hablábamos antes del salmorejo, nació también un poco de pensar en lo que era un gazpacho, de lo que era un salmorejo, de una textura fresquita, también de otras salsas que se hacen en Latinoamérica, como en México, que son salsas trituradas. Ellos normalmente estas salsas lo que hacen es, ¿cómo se dice esto? Primero hierven las verduras, la cebolla, el ajo, el tomate y luego lo trituran todo. Y en esa investigación, entre comillas, bueno, tampoco nosotros somos Ferran Adrià, no penséis, en ese juego de encontrar algo, al final decidimos que la fórmula, por decirlo así, española de hacer este tipo de salsas, como puede ser un salmorejo, nos gustaba más que la mexicana, porque la mexicana hacía que perdiera sabor y lo convertía en algo que no estaba ni en la cocinada ni en la cruda, ¿no? Y que se quedaba ahí un poco como en medio de todo. Ahí estoy poniendo cilantro, ¿vale? Pero vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué no puede ser albahaca? ¿Por qué no puede ser estragón? ¿Por qué no puede ser perejil? ¿Por qué no puede ser cebollino? ¿Por qué no puede ser salvia? Ahí dale tú a lo que quieras. Hay otra cosa en la que yo creo mucho, que es en la conexión de las cosas. Si yo a esto, no saturar, pero si yo a esto le he puesto comino, si yo quiero que esto me enganche de alguna forma con esto, también es cómplice el poner algún ingrediente que coincida en las dos cosas, porque inconscientemente hace que eso case, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Le voy a poner un poquitito de comino. También lo del comino es muy especial. Aquí sí le voy a meter más sriracha. Lo del comino es muy especial porque hay gente que lo aborrece totalmente y a mí me encanta. Una forma de conseguir que el comino sea mucho más agradable también y más digestivo es tostarlo. Para mí el mejor comino es si lo puedes tostar y moler tú, es increíble. Pero si no, ese mismo comino tú calientas una sartén, la dejas así caliente y ya está. Y cuando veas que tú puedes ya poner la mano aunque te queme, tiras el comino, lo salteas un poco, va perdiendo humedad y empieza a tostarse un poquitito. Ese comino no tiene nada que ver con el comino sin tostar, es infinitamente mejor. Ojo porque se quema también, pero si lo ponéis en ese punto que tal, nosotros tostamos comino, llegamos allí, sartén, cuando llega el comino, se tuesta todo el comino y se mete en botes. Pierde humedad también, porque la humedad es el peor enemigo de las especias molidas, porque hace que la humedad y la luz son lo peor de lo peor de lo peor. Vale, aquí entra la mayonesa, entra la lima, el aceite de oliva virgen extra, que yo creo que... Detrás de comino. Detrás... Pero esto no es oliva... No, es perejil, pero no es perejil. Cilantro. Ah, vale, pensé que era vinagre esto. Vale. Perfecto. Luego el tema de los aceites, también en todo lo que son los catálogos de Horeca, tenéis aceites para cada cosa, ¿sabes? Y tenéis que valorar también, tal como está ahora el aceite, que tienes que pedir una hipoteca para comprar 5 litros de aceite girasol, pues está guay que miréis y que probéis también. O sea, está bien que, y esto ya os lo digo más que como charlatán, os lo digo como hostelero, porque yo también tengo mi restaurante, sí, es súper importante. Mirar muy bien, probar muy bien y acabar encontrando la marca que os resulta. Nosotros hemos llegado a la conclusión que con el precio como está el aceite, nos hemos tirado, freíamos con alto oleico y al final he decidido freír con oliva 04. Hay gente que dice que me estoy chiflado, pero si controlas bien la temperatura de las freidoras y lo utilizas bien, al final estoy dando algo mucho más rico y ahora mismo la diferencia de precio no es tanta. Sí que es verdad que los alto oleico duran mucho más en el tiempo, pero es que el sabor no tiene absolutamente nada que ver. Entonces he subido un poco el precio de las frituras, poquito, no mucho, que a mí me da el margen para poder utilizar esta, y eso sí, tengo un control sobre las freidoras como casi militar, o sea, voy allí con el garrote y como se pase de esto a garrotazos, porque realmente sí que es verdad que es un aceite que tienes que tener mucho control, tienes que trabajar en 170, 160 y manejarlo muy bien, y hay una persona que está solamente en las freidoras, pero el resultado es de lejos mucho mejor que el del alto oleico, para mi gusto. Vale,
Que no me despiste yo, porque ya me estoy yendo por las ramas y esto no puede ser. Aquí tenemos cherries, tenemos cebolla, tenemos aceite de oliva virgen extra, que voy a echarle luego un poquito más. Tenemos la sriracha, el comino, le voy a poner zumo de lima, que más o menos yo para esta cantidad le estoy poniendo esto, pero luego lo probaremos y rectificaremos y veremos a ver hasta dónde puede llegar. Esto me está poniendo nerviosísimo, ¿eh? Ahora. ¿Qué más? Ya le hemos echado la sriracha. Vale, tenemos el... Vale, eso es. ¿Y el enchufe? Joder, estamos preparadísimos, es increíble esto. No las pillo en una, ¿eh? No, vengo de hacer otra cosa que al final ya me parecía cachondeo. De hecho, la semana pasada, en Zapeando, fue un desastre total, porque la mitad de... Yo soy muy de cambiar, lo mismo que estoy haciendo ahora. Y voy cambiando las cosas, y hubo un día que estábamos en una reunión, nosotros allí cuando hacemos las recetas, hacemos una reunión previa con la dirección, un equipo de gente, tal, entonces miran los ingredientes, que esté todo bien, bla, bla, bla. Y yo normalmente siempre lo llevo todo con un poquito más, y el otro día pues me dio por cambiarlo, y no estaba la persona que pone todos los ingredientes y tal, no estaba por allí, y cuando yo salía a hacer la receta en directo, la mitad de las cosas no estaban. Eso dije yo, ostras, y empecé a pedir cosas y digo, hostia, y empiezo a mirar y digo, y entonces ya me rescaté y dije, hostia, pues es que no estaba aquí esta persona. Y todo el mundo, porque vosotros allí veis solamente lo que está pasando, los 5 o 6 que estamos allí, pero alrededor hay como 60 personas. ¡Fiu! Venga, gente correr para arriba, para abajo, buscando vino blanco, aceite. Pues mira, hoy a vosotras no os pillo ni de broma. Vale, triturar esto, y aquí es donde luego vamos a empezar a ver hasta dónde nos llega esto y de qué forma continuamos, ¿vale? Una cosa con el cherry, por ejemplo, yo por desgracia, he dejado de utilizar mucho tomate. Utilizo muy poco solo en temporada y muy poco solamente si la temporada es buena. Si el año es malo de tomates, yo directamente tomate no utilizo tomate cherry, porque es el único tomate que me acerca un poco, y no cualquier cherry, el único tomate que me acerca un poco a lo que era el tomate que yo tengo en la cabeza, que es prácticamente imposible de conseguir. Vale. Perfecto, echamos un poquito de sal. No me pica nada, de hecho el tomate es bastante dulzón. Le voy a echar un poquito más de sriracha. Fijaros, que no se da cantidades en ningún momento, y yo voy a hacer esto durante todo el rato. Esto es lo que quiero que hagáis vosotros, que probéis hasta que digáis, hostia, esto está bueno, ¿sabes? Y luego ya empezar a repetir de una forma pues un poquito más estandarizada, ¿vale? Yo a esto le voy a echar sal, le voy a echar más lima. Aquí es donde empiezo ya con el rollo hombro orquesta, porque con una mesa tan... No, es que esto se me va a caer la batidora y va a ser un... Ahora. Le voy a meter un poquito más de ácido, y al final, cuando ya tenga la base hecha, es cuando le empiezo a echar la mayonesa, ¿vale? Y hago una salsa que sea un poquito más cremosa. Estamos casi al punto ya de terminar con esto. Vale, ¿tenéis alguna... Importante, si tenéis alguna pregunta, aunque no tenga nada que ver con esto, hacérmela, porque así rellenamos, ¿eh? Lo que yo soy bastante charlatán, pero... Vale, ahí ya está mejor. O sea, la idea también con todo esto es que, como os decía, vayáis encontrando vuestro punto, y penséis también, a la vez que encontráis vuestro punto, que penséis también en la gente que lo va a comer, ¿vale? Porque también teniendo un restaurante hay que pensar o sea, cuando estás en casa no, cuando estás en casa tira por el de en medio y que te guste a ti, o para la persona que estás cocinando. Pero cuando estás en el restaurante tienes que siempre llevar los gustos un poco dentro de lo tuyo, a lo que crees que puede llegar a gustar, con lo que la gente se espera de estar sentada ahí. No vas a dar el gusto a todo el mundo, esto es imposible, pero sí que como negocio también tienes que pensar un poquito en eso.
Yo hay cosas que haría en mi restaurante que son fricadas totales y absolutas y que al final no, y de hecho he hecho alguna, pero por ejemplo servíamos es que esto no sé si lo puedo decir en Valencia, hacíamos un arroz a la cubana que era un arroz con huevo frito, llamamos paella de huevo frito o paella que realmente yo en el restaurante no tengo la palabra paella, solo en el que pone paella valenciana, ya para que me acaben de llevar directamente a la cárcel. El resto todo pone arroz de lo que sea. Pero hemos hecho arroz de escudella, de cocido madrileño, o sea, con la misma, tengo uno en carta desde hace muchos años que es de chili crab, que está inspirado en el chili crab de Singapur. Creo que el arroz acepta prácticamente cualquier cosa. ¿Por qué estaba diciendo yo esto ahora? Por las fricadas. Ah, por las fricadas, vale, eso justo, por las fricadas. Pues que digo que tenéis que intentar adaptar el gusto vuestro también a algo que se pueda vender, porque si es una fricada muy grande pues será muy difícil venderlo. Vale, y en la mayonesa, ahora es donde viene la mayonesa. Esta salsa la podéis, o sea, así ya está. O sea, de hecho así es como yo la tengo en el restaurante, ¿vale? Muy parecida. Lo que pasa que sí que es verdad que la mayonesa con la fritura pues es algo que... Nosotros también os digo que nosotros la mayonesa en el restaurante la hacemos. Lo mismo que la ducha otra vez. La mayonesa en el restaurante nosotros la hacemos. También tenéis en los catálogos de Eureka yema pasteurizada, que es lo que nosotros utilizamos, y con yema pasteurizada hacemos todas las mayonesas. Con huevo solo no, porque es imposible. O sea, con huevo pasteurizado no... Bueno, imposible, no hay nada imposible, pero que es más difícil y el sabor no es el mismo. Pero con yema pasteurizada el resultado de la mayonesa es bueno, y luego hay mayonesas como esta que están bien y que las podéis utilizar también, claro. Vale, y aquí ya también lo mismo de antes, ensayo-error. Lo que sí os vais a conseguir con la mayonesa es que esta salsa es una salsa que sí que tiende como a cortarse un poco, no es bien cortada, pero sí a separarse como el agua de los ingredientes. Nosotros siempre antes de servirla, siempre la batimos bien, ¿vale? Y la mayonesa acaba de dar ese punto en que quede pues más emulsionada, ¿vale? Ya he utilizado la cuchara esta por todas partes, ¿no? Vale, ahí está bien. Voy a poner un poquito más de sal. A ver, esta siendo una salsa, es una salsa muy básica. Podría parecerse, mira, puede tener un toque, ahora que estábamos hablando de esa salsa rosa o salsa cóctel, sí podría tener, al añadirle la mayonesa, sí podría tener un recuerdo a ese tipo de salsa. Si le pones más mayonesa, sobre todo, ¿vale? Esto lo podemos dejar ahí, por favor. Vale, y luego esto lo podríamos servir tal cual, o sea, como está, o podemos pensar en alguna forma de servirlo. La forma de servirlo también es súper importante, ¿vale? Porque de esto a algo que sea más divertido, pues puede haber solamente un paso muy sencillo y que nos cambie totalmente ese plato, ¿vale? Aquí nosotros, pensando en esto, porque cuando hicimos el pulpo era como una fritura y ya está, ¿vale? O sea, se pensó como una fritura. Pero también viajando a Asia y pensando en el SAM, ¿sabéis lo que es el SAM? Vale. Esto es otra de las lechugas que yo utilizo muchísimo, que es el cogollo, porque me parece también que las lechugas han dejado de saber a lechuga. Entonces lo que hacemos es separar los cogollos. Y ahora lo veréis, servimos el chicharrón dentro del cogollo, que al final es algo que te puedes comer como... Y viene esto de las endivias estas que hacía mi abuela con tal, que al final es lo mismo que el SAM. El SAM es una preparación coreana en la que se comen carnes asadas, sobre todo, como si fuera un taco, lo mismo que el taco mexicano, que utilizan para enrollarlo ¿cómo se dice esto? Una tortilla de maíz, pues ellos lo hacen con hojas de lechuga más grandes que estas, pero al final no deja de ser un recipiente para comerlo y no comértelo con pan, o sea... Ya te estás comiendo una fritura, si encima le metes un bocadillo, o sea, el bocadillo calamares es como... que es buenísimo, ojo, con esto no digo que no sea buenísimo. Vale, pero esto es un recipiente natural muy fácil de utilizar y que además tiene un coste pues realmente barato. Pablo, te habíamos preparado unas bandejas por si querías empezar.
Vale, perfecto. Muy bien. Es que, ¿sabes qué? A mí, yo soy más de como si estuviéramos en casa. Así yo creo que es más esto. Vale, volvemos otra vez al pulpo, ¿vale? Directamente a la harina. Sí que tiene, el pulpo tiene todo este caldito. Pues procurar no... Bueno, tiene el caldito que va soltando un poco también de todo lo que le hemos echado, del limón, de todo esto. Lo tiramos en la harina. Y nosotros una cosa que sí hacemos es lo dejamos un ratito en la harina, ¿vale? O sea, no lo pasamos por la harina y ya directamente lo sacamos. Normalmente lo dejamos un poquito en la harina. ¿Para qué? Para que toda la salsita, todo ese plus de hidratación que tiene, o sea, el caldito que tiene, se lo vaya chupando la harina y al final se acabe formando pues como una pasta de fritura, casi como un orlí, por decirlo así, porque se junta con todo y eso va a hacer que cuando nosotros lo friamos también no nos pegue tanto esto. Controlar esto para freír no es tan fácil como la freidora, también os digo. Vale, pues para terminar esto, otra cosa que nosotros utilizamos mucho son los rabanitos. Ay, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer un experimento también con esto, que luego lo utilizaré para otra cosa, pero como no, yo creo que no estaréis vosotros, pues lo utilizo ahora. Vale, el rabanito es otro ingrediente que yo utilizo mucho como muy recurrente para, no solo porque a nivel color es una cosa que me parece increíble, o sea, una rodajita de rabanito me parece una cosa maravillosa, no es como esto dices, hostia, qué bonito esto, ¿no? Sino porque el sabor que tiene es muy guay y la textura también es muy guay. Nosotros los rabanitos, también os digo una cosa, nosotros sí que estos rabanitos los cortamos con la cortafiambres también, ¿eh? O con una mandolina muy, muy afilada. Que eso es otra batalla, lo de las mandolinas. Madre mía. ¿Vale? Y los rabanitos sí que los metemos en agua con hielo para que queden bien transparentes y bien crujientes. Esto hay una diferencia muy importante entre un rabanito que has metido en agua con hielo, o sea que has tenido en frío, y un rabanito que no. Esto es importante. También tenemos muchos rabanitos aquí, ¿eh? ¿Pero lo que pones en el agua con hielo es el rábano completo o la No, cortado ya. Sí, cortado ya. Vale, nosotros también los pelamos de otra forma, pero bueno, aquí no tiene sentido, ¿vale? Vale, y esto en casa sí que lo puedes hacer y tienes unos cuantos de estos y directamente te los tienes ahí metidos en un frasco, y yo lo que les hago es les pongo un poquito de sal al agua. Sí, bueno, espero que no se... Sí, digo que espero que no se nos salte, y además está apagada ya. Vamos a ver cómo está esto. Vale, perfecto. Con naranja y jengibre mira, eso es una receta que le robé, no totalmente, pero que la adapté luego a mi rollo, pero a una novia que tuve hace muchos años, que hacía un pollo con naranja y soja que estaba buenísimo. Y entonces yo dije, pues esto en un momento, y de hecho el día que vio la receta me escribió y me dice, eso me suena. Es lo que hay. Vale, la idea ahora sería colocar los trocitos de pulpo. Claro, importante también la cantidad. Yo os pasé una foto a vosotras de... Está aquí en la receta. Yo te voy a hacer una pregunta bastante. Vale, ¿sabes qué? Podemos hacer una cosa, estoy pensando. Ponemos un solo trozo, ¿os parece? Así podéis probarlo, si no todos, casi todos. ¿Me puedes decir cuánto cobras en el restaurante por esto? Más o menos. No, una cuestión profesional. Es que no los... Es que ahora mismo... Luego lo miro y te lo digo, pero ahora mismo me pillas y no sabría decirte. ¿Y qué cantidad, más o menos? Normalmente nosotros ponemos 2 hojas... como la de la foto. Esa es una foto de mi restaurante, de hace tiempo, ¿eh? Esta es una foto de hace tiempo, pero es así. Las hojas y las salsas. Sí, correcto. Vale, vamos a poner una hoja de cogollo solamente. Vale, pues
ahora lo que nosotros hacemos es ponerle el pico de gallo, que es tomatito, cebolla, cilantro picadito por encima, un trocito de aguacate. Ponemos cantidad, ¿eh? Esto es como, no me hagáis caso con esto. Y la salsa nosotros la servimos aparte, pero yo la voy a servir ahora encima de esto, ¿sí? La voy a servir encima de esto. Os tenéis que hacer una idea más o menos de lo que puede llegar a ser. Y sobre todo pensar en el pulpo como ingrediente carísimo. Yo esto siempre tengo una obsesión también con que las cosas, o sea, poder llegar a servir cosas que no se nos vayan de madre, porque es que realmente lo del tema de los precios ahora, y ahora han subido, me imagino que todas y todos tenéis este tema en el restaurante también, es que las cosas han subido muy, muy, muy loco. O sea, estamos pagando... Yo el mes pasado, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, hemos pagado 5.000 euros de gas. Sí, sí. No es una broma, es real. 5.000 euros de gas. Yo, en un local solo. En La Zorra. Claro, son arroces. Yo arranco la máquina por la mañana y ahí está hasta la noche, prácticamente. 5.000 euros. Cuando me dijo, dije, cerramos. Así le dije, cerramos. O sea, es una auténtica locura. ¿Los arroces los terminas en el horno? Sí. Todos en el horno. Tengo dos hornos, no, de gas. Dos hornos de gas que es como si fueran de oro, combustión de oro. Yo quemo oro. Son dos hornos bajeros grandes donde me entran los arroces grandes. Sí. Para mí es la mejor forma de terminarlos. En un horno de gas seco, de esos de toda la vida de Dios, nada de hornos de convección ni cosas así. Y es bueno, esto, a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el número maldito. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se van a tener que pelear un poquito, ¿vale?